Bueno, querida familia, en esta mañana tan preciosa estamos dando una temática espectacular, ya que en la primera pues estuvimos con Dianita, ahora estamos en una temática muy especial que da el valor a la sangre de Jesucristo. Por temas país, pues nos estamos conectando por Zoom, esta primera temática, pero está súper espectacular lo que el Señor nos quiere mostrar. Yo les pido, por favor, no apaguen sus camaritas, tomen nota, coja sus Biblias, porque es súper importante, ¿cierto? Que usted tenga el apunte, el ajuste, todo lo perfecto para que podamos hacerlo de una manera hermosa para Dios. Sí, hagámoslo como Él lo merece, como el Padre quiere. Tome su Biblia, tomemos nota y quiero compartirles la autoridad de la sangre de Jesucristo. Recuerde, tu vida nunca más será igual. ¿Por qué? Porque muchas veces a la sangre de Cristo la tomamos como que fuese nuestra sangre, ¿no es cierto? Y la sangre de Jesucristo tiene una connotación mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que puede estar en tu corazón o de lo que puede estar en tu mente, ¿sí? Sí, cuando estamos invocando o sabemos que la sangre de Cristo está operando en nuestras vidas, precisamente es la sangre del sacrificio para que nosotros hayamos logrado ser lo que somos, hijos de Dios. Bien, ahí está Nati como coanfitriona. Si es que a alguien se le va por si acaso a abrir el micrófono, usted me ayuda apagando. Muy bien. La autoridad de la sangre de Cristo, familia, dice la palabra de Dios, que tome nota en Hebreos 9 del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, recordemos, preciosa familia, que los sacrificios que se tenían que hacer antes de que Jesucristo venga a esta tierra eran sacrificios que lo hacían una vez al año para que sea esa sangre derramada y pueda purificar los pecados de todo un año de la nación, ¿cierto? Entonces, una sola vez al año presentaban este sacrificio y el sacerdote tenía que estar santificado. Y si su fe o su expectativa, su santidad no estaba acorde a Dios, entonces en el acto moría, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos lo que representa la sangre de Cristo, tanto así que si la sangre de estos toros o machos cabríos era usada como santidad y santificación, dice la palabra de Dios, cuánto más la sangre de Cristo lavará nuestras conciencias, ¿sí? Porque esa sangre primera de los sacrificios de los animales limpiaba los pecados de un año y pues hacían ofrendas y era una fiesta hermosa de gratitud a que Dios, ¿cierto?, les limpió y les purificó por ese año que tuvieron los pecados, conocidos como errores o decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánto más será ahora esa sangre preciosa? Ahora bien, dice, cree en el poder de la sangre de Cristo y podrás ser sano. Serás limpio y serás libre de todo mal. ¿Qué es lo que usted piensa, querida familia, que puede ser malo en su vida? No podemos vivir más tapando, aparentando, ¿sí? Y qué bueno y qué importante, qué interesante es que podamos descifrar o descubrir qué es lo que está malo en mí. A veces podemos tener heridas del alma del pasado, a veces podemos tener rencor, a veces podemos tener resentimiento, podemos vivir heridas del pasado, podemos juzgar, podemos culpar por un solo error que tenga la persona, ya se dañó, se marchó, se marchitó, se anuló todas las bondades que pudieron haberte hecho por un solo error. Sentenciamos y castigamos a las personas, ¿sí? Entonces, todo esto está lastimando nuestro corazón.
y la que tiene el poder de poder liberarnos es la sangre de Cristo. ¿Hasta qué punto estamos ahora tomando la valoración de la sangre de Jesucristo? Sí, qué interesante es entonces para nosotros poder entender. Y como decía Nati en la alabanza y en la adoración, que nuestros oídos y que nuestros ojos espirituales se abran, familia, porque recuerde que venimos de un proceso, ¿sí? Venimos con temáticas espectaculares, venimos viendo situaciones que han ido lubricando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esta palabra de este año nuevo, 2024, pueda llegar a nuestro corazón, ¿sí? Entonces, dentro de la introductoria, porque esta temática es bastante extensa, dentro de la introducción, dice que sin el sacrificio derramado por Jesucristo, no tendríamos salvación ni vida eterna. Es ahí que tenemos que empezar dándole la prioridad a esta sangre poderosa. No nos fueran quitados los pecados. No podríamos presentarnos en los atrios de Dios. Tampoco dice que podríamos experimentar milagros, dones, sanidad, liberación, restauración y muchísimos otros beneficios eternos, pero que también temporales, también en esta tierra, porque lo que Dios quiere es que nuestro conocimiento sea ampliado para que puedas tú tener la sangre de Jesucristo, ¿sí? En tu corazón como algo válido y como algo eterno. Solamente pensemos por un minuto, familia. ¿Qué sería de nosotros, ¿sí? Si es que no tuviéramos la salvación o la sangre de Cristo. ¿Cómo estaría tu vida? ¿Cómo estaríamos, querida familia? ¿Cómo se nos podría entender o dilucidar? Si estamos aquí en esto, ¿no? En los beneficios. Pues vamos a ver ahora esta imagen. ¿Qué le dice esta imagen a usted? Pensemos, ¿no? Por un momento, lo que Dios siempre ha querido para nosotros es eso. Ahora bien, querida familia, vamos a hacer en este punto una pregunta. Y usted va, como siempre, nosotros tenemos la opción y la oportunidad de ¿qué? De recibir la respuesta, ¿no? ¿Qué sería de usted si no hubiese tenido la salvación de la sangre de Cristo? A ver, Carmencita, ¿qué sería de ti, de tu vida sin la sangre de Jesús? Estaría perdida. Estaríamos perdidas, ¿no es cierto? ¿Quién más puede en este momento darnos una respuesta? A ver, querida familia, ¿qué sería de usted si no hubiera conocido la salvación de la sangre de Cristo? Estaríamos condenados, estaríamos sin protección, sin esperanza. O sea, nuestra vida sería complicada y difícil, más de lo que ya a veces es. Cari dice, no tuviéramos, Katy Gómez, no tuviéramos paz ni tranquilidad. Y es lo primero que dentro de la caída vivimos, angustia y desesperación. Excelente, Catita. Ale ha levantado la mano. ¿Qué dice mi Ale? Silvita, creo que estuviera yo deprimida, llena de angustia y con miedo y sin saber qué hacer, sin dirección. Excelente. Perderíamos dirección, no tuviera sentido para nosotros la vida, ¿no? Qué lindo ver a los niños también conectados, los gemelitos, qué chévere, ¿no? Cómo damos la importancia a la casa de Dios. Patti dice, sin la sangre de Cristo no tendríamos la salvación y tampoco la libertad que nos da Jesucristo. ¿Cierto? Muy bien. Anita dice, seguiríamos siendo pecadores. ¿Sí? Seguiríamos siendo pecadores. Qué interesante es, familia, que valoremos la sangre poderosa de Jesús. Estando en el introductorio apenas, es importante que lo vayamos midiendo así, ¿no es cierto? Bien, familia, esa imagen decía mucho. Si usted tuviera el sacrificio, ¿cómo sería nuestra vida? Que usted vaya y forme y tome este lugar en vez de Jesucristo. Aquí tenemos un mensajito también. No seríamos hijos de Dios. Excelente. Así es, ¿no? No seríamos hijos de Dios. Bien. Dice
Él se entregó por nosotros, ¿para qué? Para rescatarnos de toda maldad y purificar para un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Tito 2:14. También la palabra de Dios nos dice, para que usted tome nota, en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Está en Romanos 8:32. También dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. En Romanos 5:6. Él murió por los malvados. Él nos deja a nosotros en total libertad. Él se culpó, él se acusó. Bien, y dice también Hebreos, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios? Dice que purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Está en Hebreos. ¿Cuál de estos versículos, querida familia, a usted le impacta más? ¿Cuál de estos versículos? ¿Cómo podemos procesar? Muchas veces, ¿sabe qué sucede, querida familia? Nosotros nos acostumbramos a la salvación. ¿Sí o no? Nos acostumbramos a que el Señor nos dio total libertad. Nos acostumbramos a tener una vida de libertad. Y dentro de esta costumbre, a veces es posible que vuelvan los hábitos anteriores, que vuelvan los hábitos del pasado. Eso es lo que nos puede suceder. Y para esto, ¿sí? En este punto, el Señor nos ha dejado herramientas poderosas y una de ellas precisamente es la que nos marca y nos define. Y bueno, como estamos apenas en el introductorio de un extenso material, recuerde que hicimos los 21 días de liberación, sanidad y bendición para los que han compartido. El autor de este material, el pastor Miguelino Sojo, es el que expresa este libro de la sangre de Jesucristo, el poder que nos da y la libertad para nuestra vida, para tus hijos. Muchas veces estamos en una desesperación, en una angustia y solamente sufrimos o nos desesperamos, pero tenemos que tener la conciencia activa de lo que puede hacer la sangre de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Lo que puede hacer la sangre de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver. Creo que aquí estamos acá en los versículos que usted consideró tomar en cuenta para que nos apropiemos, ¿no es cierto? Nos apropiamos del poder liberador. No se olvide Tito 2:14, Romanos 8:32, Romanos 5:6 y por supuesto que nos está dando claramente el significado Hebreos 9:14. Esta sangre poderosa que nos purifica y nos limpia. ¿Qué? La sangre de Cristo. Dentro de la introducción vamos a poder entender los secretos de la sangre de Cristo. Y dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Quiénes vencieron? Nosotros, los de la época, los de la iglesia primitiva, por medio de la sangre de Jesucristo, que para el momento era tan valorada. La sangre de Cristo tenía un valor impresionante, un valor único, un valor relevante. Ahora bien, ¿cómo usted piensa que podemos ahora valorar? Porque la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? La iglesia primitiva adoraba la sangre de Cristo hasta el punto que nuestro amado Señor Jesucristo dejó como recordatorio la Santa Cena. ¿Sí recuerda? Nosotros siempre estamos en la Santa Cena y también estamos entendiendo lo que Él dejó en este recordatorio de la Santa Cena, hablando de su sangre poderosa, hablando de la sangre del Cordero de Dios, ¿sí? Entonces,
Para ellos, el nombrar o el tener en mente la sangre de Jesucristo era súper importante. Pero para nosotros ahora es un poco como que la iglesia ha minimizado o ha dejado de lado, porque solo piensa que vino para un propósito. Y no vino solo para un propósito. La sangre de Cristo vino para darnos todo lo que podemos entender y creer en este mundo, ¿sí? La fortaleza que necesitamos, familia, para vencer el mal está en la sangre de Cristo. Y cualquier tipo de ataque que se viene para nosotros se va cuando pronunciamos esta sangre poderosa, pero no que le tomemos como un amuleto, como una cábala o como algo que es para evadir los demonios. No, la sangre de Cristo tiene un poder sobrenatural. Y los ejemplos que tenemos para evadir estas tentaciones, primero son las contiendas, los celos, inseguridades, debilidades, envidia, lujuria, ira, pereza, desobediencia, pasiones desenfrenadas, pobreza, entre otros. Porque esta sangre poderosa, cada gota de la sangre de Jesucristo tiene una connotación y todo inicia en la vida cristiana, ¿sí? Esta vida cristiana, antes de que nosotros veníamos a Cristo, estamos llenos de pensamientos por la antigua naturaleza, ¿sí? Y es la primera lucha para romper estos hábitos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, querida familia, ¿cómo era nuestra antigua naturaleza? ¿Cómo estábamos nosotros antes de empezar esta historia? ¿Sí? Antes dice me dicen, yo le conozco al Señor tanto tiempo y mi proceso ha sido así y yo estoy acá. Pero muchas veces, sí, podemos dejar de lado lo que el Señor nos ha permitido tener, ¿cierto? Como que, como parte de la salvación. ¿Cómo era usted antes? Si podemos hacer un balance. Hoy en la mañana conversamos con Carmencita y decíamos cómo éramos antes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo considera usted que era antes? ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo éramos? Éramos resentidas, éramos nerviosos, éramos supersticiosos, criticábamos, éramos iracundos, no teníamos paz y todo estaba abatiendo en nuestras vidas, ¿sí o no? Así era como estábamos, ¿cierto? Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros nunca jamás, familia, nos olvidemos de lo que Él nos ha dejado. Y que cada momento, ¿tiene usted errores? ¿Tenemos todavía? Sí. ¿Tienes errores? Sí. Sí. Tengo, sí. Y bueno, pedimos perdón a Dios, a nuestros hermanos si les hemos fallado y seguimos adelante. ¿Cuál es el error o la crisis, querida familia? ¿Cuál es el error o la crisis en medio de todo lo que nosotros estemos viviendo? No aceptar, no asumir. Entonces yo digo, no tengo errores. O que me pidan perdón a mí. Ahí está. Pero asumimos y decimos, sí, estoy mal, de pronto fallé, pero qué importante es que le demos la valía ¿a quién? A la sangre de Jesucristo. Y esta hará que su vida nunca más sea igual. Vamos a decir en nuestros hogares, la sangre de Cristo hace que mi vida nunca más sea igual. A ver, querida familia, la sangre de Cristo hace que mi vida nunca más sea igual. Nunca más sea igual. Exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta sangre poderosísima, querida familia, cuando le damos el valor, la valía, la importancia, la connotación que tiene, el dolor que pasó para que tú y yo tengamos éxito, pero no como, les repito, no como una cábala, no, sino como el poder que tiene para nosotros. Y vamos a preparar nuestro corazón en esta introductoria porque vamos a ver desde el primer día en que fue derramada la sangre de Jesús y todo esto va a tener un paso a paso hasta que fue crucificado, ¿cierto? Fue derramando su sangre poderosa y cada
proceso o cada paso tiene una connotación especial con cada uno de nosotros, ¿sí? Una connotación especial para que usted y yo podamos ver y creer las cosas de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? Muy bien, querida familia. Aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a hacerle grande. Ahí está. Esta es, como habíamos dicho, nosotros necesitamos entender qué éramos antes y obviamente qué somos ahora. Pregunta, ¿por qué nos ataca el enemigo? Querida familia, ¿por qué nos ataca el enemigo? Primero, porque Satanás sospecha, no es que sabe, él sospecha lo que Dios había determinado hacer con tu vida. Sí, él sospecha porque sabe que en el proceso vamos conociendo, vamos entendiendo, vamos intuyendo. Entonces, usted tiene un futuro grande y un futuro expectante en las manos del Señor y Satanás quiere impedir. Por eso nos ataca. También dice que los pactos de nuestros ancestros con sacrificios y dedicaciones por ignorancia a espíritus extraños. Muchas veces es por eso abrimos puertas, ¿no? Y también por las cientos de personas en tu ciudad natal, incluyendo familiares y conocidos que se dedicaban a la hechicería, ¿cierto? Y cuando hablamos del tema de brujería como tal, no es solamente el hecho de ir a buscar pócimas o cosas así, sino un espíritu enorme que infunde la manipulación para nuestras vidas, ¿sí? De esto se trata. Y también dice que Satanás nos ataca por los pactos en alto grado que fue conectado al mundo satánico por la rebelión de Can. Por esto es que nos ataca. Ahora bien, en nuestras casitas pensemos, ¿cómo usted cree que abrió las puertas para que el enemigo le esté atacando? ¿Cómo cree? Vamos a pensar, ¿cómo abrimos? Esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? La ignorancia hace que nosotros caigamos en cosas repetitivas. La ignorancia hace que caigamos en cosas repetitivas. También dice, por mis malas confesiones, al no conocer la verdad de la palabra de Dios y crecer en medio de idolatría pagana. Crecemos en ese miedo, ¿no es cierto? En ese medio, en la idolatría. Recuerde que habíamos visto la temática del año anterior, que nunca entendíamos que la idolatría empieza a nosotros mismos. Es un pecado que hacemos ídolos a nosotros mismos. Así nace, así crece y así se propaga esta idolatría. También dice por los continuos sacrificios malignos que hacen autoridades religiosas, políticas y militares, entregando a los pueblos al dominio maligno y a mantenerse en el poder sobre estos. También dice que nos ataca el enemigo por ignorar la guerra maligna que ocurrió el día de nuestro nacimiento con espíritus asignados por Satanás en nuestra contra con el fin de ¿qué? De detener el propósito de Dios para nosotros. Por eso nos ataca, ¿no? Recuerde, querida familia, que nosotros cuando llegamos a este mundo, el enemigo quiere destruir tu vida desde que naces, desde en el vientre de tu madre, porque conoce, porque intuye, porque detecta qué es lo que un líder creyente, una persona de salvación, él sabe los talentos, intuye y quiere destruirte, quiere destruir a nuestros pequeños, por eso es que tenemos que cuidarlos. Sí, el proceso, el crecimiento, su espiritualidad, con quién juega, qué hace, dónde está. Siempre tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque el enemigo en una fracción de segundo va a destruir la vida de los pequeños, así como en una fracción de segundo puede destruir nuestras vidas. Y de hecho, de pequeños nos afectó, nos lastimó, porque de pronto el impacto del rechazo, que es lo primero que nos sentimos afectadas, ¿cierto? O afectados, o por maldiciones ya generacionales. Recuerde que los 21 días nos libraron y tenemos que seguir
en este proceso de salir de la antigua naturaleza. Y la sangre de Cristo es la que nos da el poder, ¿cierto? La sangre de Cristo es la que nos da el poder, hermosa familia. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Conociendo así que Él nos ataca porque quiere destruir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Bien, dice que bajo toda esa ignorancia, como el haber sido hijos de fornicación, no haber sido dedicados a Dios desde la niñez, y que todas las conexiones al mundo espiritual están en contra del genuino orden, mire, en contra del genuino orden de Dios, esto nos hace vulnerables al mundo de las tinieblas. Y gracias a Dios que nos sacó de las tinieblas e ignorancia, con este estudio podemos ser victoriosos. Con este estudio podemos ser victoriosos, querida familia. Muy bien. Recordemos lo que nos dice en Apocalipsis 12:11 que vimos al inicio. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, por el testimonio que ellos dieron y nos amaron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Recuerde que los temores, las inseguridades y todo aquello que va afectando nuestro corazón es lo que nos orilla precisamente ¿a qué? Nos orilla a sufrir. El temor nos orilla a depender de otro. El temor nos insta a buscar de qué aferrarnos. Es solo el temor tan grande que puede dañar todo un propósito, todo un destino, todo un futuro. El temor te impide llegar a los logros y metas que Dios escribió con su mano una historia para ti. Pero el temor es el que no te va a permitir avanzar. Y muchas veces tenemos temor a morir, pero es el inicio, ¿no? El temor es el que está atacando nuestra vida. El temor es el que no nos deja avanzar, pero que cuando la sangre de Cristo, tú le miras la connotación que tiene la sangre de Cristo en tu vida, ahí es entonces cuando conoces toda la majestuosidad que Dios expresó para sus hijos y que salimos de una zona de confort y que salimos de ciclos, ¿sí? Que tenemos en nuestras vidas y sigues en lo mismo y en lo mismo. Y cada vez, recuerde familia que en temáticas anteriores hemos hablado que los ciclos o los círculos viciosos que no cerramos crecen y cada vez sus raíces son más profundas. Y es tan profundo que solamente un poder sobrenatural puede derribar estas situaciones mentales, porque los ciclos empiezan en tu cabeza. Por eso dijimos al inicio de esta temática que la sangre de Jesús es la que te ayuda en tu mente, porque la persona que sale del mundo, como cuando tú y yo salimos, venimos cargados la cabeza de los pensamientos viciados, pensamientos concupiscentes, pensamientos de pecado, de egoísmo, de maldad, de derrota. Entonces, si tus pensamientos siguen siendo los mismos, si tus deseos, pasiones y todo ese desenfreno sigue siendo el mismo, entonces tenemos que aplicar la sangre de Cristo. Después de un proceso tan espectacular, familia, que hemos vivido, quiero que cada uno de ustedes mida y vea muy bien lo que implica aplicar la sangre de Cristo para nuestras vidas. Mire, todos los cristianos estamos llamados ¿a qué? A conocer las virtudes, poder y beneficios de la poderosa sangre de Cristo. No es una sangre común. Esta sangre tiene la genética del Hijo de Dios. Debemos abrir los ojos espirituales y observar nuestro proceso para reconocer en qué nivel de parecernos a Jesucristo estamos, para poder aplicar sobre nosotros cada valor de la preciosa y poderosa sangre de Cristo. No basta con saber que por su sangre fuimos libres de la muerte.
de la muerte eterna, quienes recibimos a Jesucristo, sino que es necesario aplicar, ¿qué cosa? Las poderosas virtudes sobre nuestras vidas, familia, lugares y recursos. Entonces, querida familia, si hasta estas alturas de nuestra vida, ¿cierto? Tú dices, todavía tengo este problema, todavía tengo esta situación, todavía vivo esto que me duele. ¿En dónde? Tal vez sea en tu alma, en tu espíritu o en tu cuerpo. En tu alma, mente, emociones y voluntad. Y en tu alma está tu corazón, siendo el filtro al Espíritu Santo. ¿Tu corazón qué hace? Recuerde lo que está en el corazón. Pensamientos, decisiones, ¿cierto? Y sentimientos o emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo están tus sentimientos referente a ciertas instancias que estás viviendo? ¿Sigues recurrente? El poder de la sangre de Jesucristo, querida familia, nos hace cambiar de nivel. El poder de la sangre de Cristo nos permite activar instancias que estaban muertas en nuestra vida. El vasto conocimiento de la sangre de Cristo es para el pueblo que ya está preparado. Recuerde que el año anterior, para en mediados, o creo que fue en mayo, queríamos hacer un retiro para explicar el poder de la sangre de Cristo, pero que no pudimos y sucedió una cosa y estuvimos en otros eventos y algo pasó y no lo pudimos hacer. Pero este es el tiempo que el Señor ha preparado para que usted maneje en su vida la valoración de la sangre de Cristo. Sí le digo que el Señor nos ha puesto en un remojo. El Padre Celestial nos ha permitido entender y conocer por el año anterior todas las etapas que hemos necesitado asumir. Y yo sé que cada uno de ustedes ya sabe en qué nivel está, en qué nivel estamos. Cómo el Señor te ha permitido confrontarte contigo mismo, cómo has madurado y cómo has avanzado. ¿A qué has negado y qué has soltado? Hay muchas personas que han soltado cosas, ¿cierto? Has soltado personas, has dejado en las manos de Dios. Entonces eso te hace apto ya como creyente para vivir y para entrar en este majestuoso mundo que es la sangre de Jesucristo. Y la estamos estudiando y la estamos aplicando ya en este introductorio porque realmente es un material de mucha santidad. La próxima temática estaremos viendo ya cómo la sangre de Cristo va a dar un impacto tan grande en tu vida que tenemos que estar preparados, ¿sí? Es como que, como siempre decimos de este ejemplo, si a un niño, a tu hijito, tú le das un auto, ¿será que el niño lo puede manejar? No, puede ser un accidente fatal. Pero si tú a tu hijo adulto preparado y listo le entregas su llavecita y le dices, este es tu obsequio cuando tiene 25, 20 años, está listo para conducir ese vehículo. De la misma manera, el vehículo más importante que nosotros tenemos es la sangre de Cristo para poder llegar a ver los prodigios y las maravillas que puede hacer en nuestra vida. Hasta ese punto, tú y yo tenemos que estar ya listos y preparados para someter nuestro espíritu al vasto conocimiento de lo que implica conocer la sangre de Jesucristo. No es cualquier cosa, familia. Es súper importante. Y déjeme decirle que la sangre de Jesús en los procesos que tú has ido viviendo, hoy ya es momento de que la iglesia se despierte. Es el tiempo, ¿sí? Tú y yo sabemos que estamos viviendo tiempos finales, sabemos que el Señor Jesucristo está esperando con ansias que se dé ya el tiempo, porque dice la palabra de Dios que Él quiere que todo el mundo venga al conocimiento y a la salvación por la misericordia de Él. ¿A qué nivel queremos llegar, familia? Nuestros hijos, nuestros seres amados, nuestras finanzas, nuestras emociones, nuestro trabajo, todo tiene que tener la llenura de la poderosa sangre de Jesús. ¿Cierto? Tu mente, tu pasado, las herencias, nuestros padres, los ancestros, todo eso, el Señor le va dando un engranaje a tu vida.
El Señor va acomodando las piezas de nuestro rompecabezas, porque literalmente llegamos a Cristo con las piezas regadas por todo lado. Pero Él le va poniendo y le va dando forma. Cuando tú aprendes y tienes el lenguaje espiritual, la fe, la locura de la cruz, ¿cierto? Recuerdo que tiempos atrás, por la locura de la cruz, evangelizábamos, salíamos y bueno, una cosa impresionante, ¿no es cierto? Ahora la locura de la cruz para nosotros es praxis. La sangre de Cristo tiene que dar ese efecto poderoso porque no es cualquier cosa lo que él hizo, familia. ¿Sí? Entonces esta sangre va a llegar a tu salud, a tu familia, a tu economía, a tu trabajo, a donde tú pises, sabes que esa sangre poderosa está ejecutando a restauración, a sanidad, a liberación, a confrontación. La sangre de Cristo con ternura y con amor restaura tu mente, porque necesitamos, familia, estar preparaditos y listos, no perfectos, pero sí listos para el día en que nos está esperando el Señor. Así que, querida familia, estaremos pues el próximo domingo, estaremos literalmente avanzando en este tema espectacular. Vamos ya al tiempo de oración para que nuestro país y nuestra nación tenga esta expectativa que tenemos, que Dios bendiga al presidente. Bueno, vamos a orar, ponga delante del Señor sus peticiones, que es lo que usted quiere. Nanita nos comparte la adoración y luego de hecho, pues vamos a orar. Ponga una actitud de oración, querida familia, por favor. Si el Espíritu Santo ha trastocado sus emociones, si el Espíritu tocó, pues es el momento de que le ponga en el tapete. Y bueno, la próxima semana estaremos avanzando, ¿sí?